Buenos días, le damos la bienvenida a este nuevo encuentro de la enfermería. Voy a pasar primero a presentar quienes estamos acá al frente de ustedes, de este Ateneo institucional. Está la licenciada Estela Lavila, la licenciada Virginia González y quienes hablan, ellos son enfermeros de control del servicio de epidemiología e infectología del hospital y yo soy la supervisora del área. Mi hacer cuando hay que aislar a ese paciente que está afectado por un organismo resistente. Pero la bibliografía no es tan clara con qué es lo que hay que hacer para levantar o para decidir si ese paciente ya se encuentra en condiciones de que ese aislamiento de contacto, que es lo que se le realiza, ya no lo tiene que tener más. Bueno, entonces, en función de eso y teniendo en cuenta, obviamente, la bibliografía, nuestro servicio, en conjunto con el servicio, digamos, del equipo médico, con los infectólogos, hemos realizado este consenso que estamos tratando de implementar lenta y paulatinamente para poder levantar el aislamiento de contacto de esos pacientes que están afectados por organismos resistentes. Bueno, sin más, digamos, entradas, les doy el paso a las enfermeras que van a disertar acerca del tema. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los que están conectados a través de internet. Para hacer una introducción, en la historia de la humanidad, ¿sí? El ser humano fallecía, entre muchas otras causas, por culpa de infecciones. Infecciones como neumonía, escarlatina, ¿sí? Una angina, ¿sí? Esto antes del descubrimiento del antibiótico, que fue el descubrimiento primero de la penicilina ya por 1928. Desde ese momento hubo avances científicos, ¿sí? En donde se fueron descubriendo otros antibióticos para tratar también otras bacterias, pero en la actualidad, ¿sí? Y esto es a nivel mundial, nos vemos frente a un gran problema, ¿sí? Representa una preocupación en lo que es la salud pública, que es la aparición de organismos multiresistentes. Porque así como fueron evolucionando y apareciendo nuevos antibióticos, las bacterias también fueron desarrollando diferentes mecanismos de resistencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es un organismo multiresistente? A ver, un momento, que estamos teniendo problemas. A ver si me puedo ayudar. Con el fechito con la mano, sí. Con la... Sí, me lo hace y lo paso. Lo puedo pasar. Yo para que puedan observarlo mejor, pero sería así. Arriba. Ahí está. Bien. Organismos multiresistentes llamados OMR o microorganismos multiresistentes, ¿sí? Así lo van a encontrar en la bibliografía. Son bacterias que fueron evolucionando y tienen diferentes mecanismos. Diferentes mecanismos de resistencia no solo para un antibiótico, sino para varios antibióticos. Como pueden ver acá en la imagen, algunos de los mecanismos de resistencia son, por ejemplo, la inactivación, ¿sí? La bacteria crea una proteína que inactiva al antibiótico. Después tenemos la impermeabilización, ¿sí? En la membrana celular de las bacterias existen porinas. Esas bacterias eliminan las porinas o las modifican, entonces el antibiótico no puede penetrar en la bacteria, por ende no puede ingresar para poder eliminarlos. Después tenemos las bombas de flujo, la expulsión, ¿sí? Son proteínas que una vez que el antibiótico ingresa a la célula de la bacteria, inmediatamente se los vuelve a expulsar antes de que pueda cumplir su efecto, ¿sí? Y después tenemos las modificaciones genéticas, que lo mismo, o sea, todos estos mecanismos de las bacterias son para, de alguna manera, inactivar al antibiótico. Esto es una imagen, bueno, de una bacteria multiresistente, y solamente a modo de comentario, algunos mecanismos de resistencia que hemos detectado en nuestra institución son el KPC, OXA48, el NDM, el MBL, las pseudomonas multiresistentes, ¿sí?
Bien. Explicándolo así de una manera más coloquial, ustedes imagínense una Klebsiella pneumoniae, es decir, una enterobacteria, que está en contacto con una bacteria multiresistente. En esto radica la preocupación en general de la resistencia del organismo. Es decir, una cepa que es resistente, si está en contacto con una cepa que no es resistente, tiene un cassette, ¿sí?, que es transferible. Entonces, si están en contacto con otras cepas, los vuelven multiresistentes. Ponemos la imagen del Pokémon porque es bien claro, digamos, cómo cuando el Pokémon evoluciona se vuelve más resistente, más fuerte, ¿sí? Lo mismo ocurre con esas bacterias. Pero más allá de pasar la resistencia a cepas de la misma especie, lo realmente importante y lo que más preocupa es que puede pasar como el cassette de resistencia a otras enterobacterias, ¿sí? Acá ponemos como ejemplo el Enterobacter cloacae, pero puede ser una Escherichia coli, ¿sí? Klebsiella, dijimos, Escherichia coli, Enterobacter cloacae complex, que cuando está en contacto con el que tiene resistencia, se vuelve resistente, ¿sí? Y un problema mayor aún que hemos detectado en estos últimos tiempos es que conviven la aparición de más de un tipo de resistencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si un paciente se coloniza por estos microorganismos multiresistentes, y posteriormente se infectan, se quedan sin tratamiento antibiótico, ¿sí? El paciente puede fallecer a causa de esa infección porque no hay antibióticos para tratarlos de manera efectiva, porque ningún antibiótico ya puede matar esas bacterias. Por eso es que desde el equipo, desde nuestro servicio, desde el área de control de infecciones, esto lo digo hablando al personal acá del hospital, por eso es que somos tan insistentes a veces que se cumpla con las recomendaciones de aislamiento del paciente, de la utilización y demás de equipos de protección personal. Bueno, a modo general existen diferentes factores, ¿sí?, de propagación de patógenos, y esto es de patógenos en general dentro de una institución. Primero tenemos el estado inmunológico del paciente, y esto llámese a la enfermedad de base del paciente, si recibe medicación inmunosupresora, ¿sí? Si ese paciente está grave y está con dispositivos invasivos como catéteres venosos centrales, sondas vesicales, asistencia respiratoria mecánica, pacientes en ECMO, ¿sí?, son los más susceptibles de presentar alguna infección por estos microorganismos. Después tenemos los antisépticos, ¿sí? Desde la elaboración, que debe tener ciertas características, hasta su mantenimiento, ¿sí?, de cómo uno lo mantiene hasta que llega al paciente, también tienen que ver porque se pueden contaminar. Después tenemos deficiencia de higiene de manos o la baja adherencia a la higiene de manos del personal, y esto es a nivel mundial, ¿sí?, lo dice la OMS, que alrededor del 60% nada más tiene adherencia a higiene de manos. O sea que de 10 veces que uno toca al paciente, 4 veces no se está higienizando las manos. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la aparición de infecciones y de colonizaciones. Después, la higiene hospitalaria, que es fundamental, y las manos del personal de salud. Según estudios, el 80% de las infecciones que ocurre dentro de una atención sanitaria es a través de las manos del personal de salud, ¿sí?, que toca a un paciente, si está infectado o colonizado y no se higieniza las manos, después lo puede pasar a otro paciente, o mismo si toca algún dispositivo que después termina con otro paciente, ¿sí? De ahí radica la importancia. Después tenemos instrumentos y equipos médicos contaminados, como les decía, no es solamente si toco al paciente y no me lavé las manos, sino que si toco, no sé, supónganse un datascopio o algo para un termómetro, ¿sí? Y si eso no se desinfecta y no se limpia y desinfecta y se usa con otro paciente, puede pasar. Lo mismo con las superficies contaminadas, ¿sí? Superficies más teniendo en cuenta el entorno del paciente, ¿sí?, las superficies altamente tocadas. Así que todos estos factores son
los que ayudan a propagar y a diseminar los microorganismos dentro de la institución. ¿Qué tal? Yo soy Estela, otra de las enfermeras de control de infecciones. Bueno, ahora vamos a hablar de los criterios generales para evitar la propagación de los organismos multiresistentes. Una de las medidas importantes es la higiene de manos, que es el ABC del control de infecciones, porque a partir de ahí podemos ir agregando otro tipo de medidas, pero la realidad es que si no cumplimos con la higiene de manos previa, de nada sirve que yo me ponga un par de guantes si no me voy a higienizar las manos primero. La higiene de manos es la medida de mayor impacto y de menor costo. De mayor impacto es porque con una buena higiene de manos cortamos la propagación de los microorganismos. Y de menor costo porque solo necesitamos agua y jabón o alcohol en gel. Bueno, ahora vamos a los 5 momentos que... Ay, sí. La OMS instauró estos 5 momentos de higiene de manos. La línea punteada marca todo lo que es el entorno del paciente para que uno visualice mejor lo que es realmente el entorno del paciente. Si yo tengo que entrar a atender un paciente y tengo que atravesar una puerta, no me sirve higienizarme antes, porque toco el picaporte y cuando voy a acceder al paciente sigo con mis manos sucias. Entonces, el primer momento es la atención directa al paciente, ya sea que yo lo voy a controlar, voy a hacer algo con él, o simplemente voy a saludarlo, lo voy a acomodar en la cama, tengo que higienizarme las manos. El segundo momento es antes de una tarea séptica, que puede ser ya sea tomar una muestra, colocar un dispositivo invasivo, manejar un dispositivo invasivo, sacar cultivos. Después pasamos al tercer momento, que acá es donde nos estamos no protegiendo al paciente tanto, sino ya protegiéndonos a nosotros. Después de haber estado en contacto en la exposición de fluidos del paciente, por ejemplo, descartar una bolsa de orina o cambiar simplemente un pañal, tenemos que higienizarnos las manos. El cuarto momento es después de tocar al paciente, cuando yo ya termino de hacer todo el procedimiento, me tengo que volver a higienizar las manos. Y el quinto momento es cuando termino de tocar el entorno del paciente, que ahí es a donde también nos olvidamos un poco, porque tal vez hicimos todo, nos higienizamos las manos, nos estamos yendo, nos suena una bomba, volvemos, tocamos la bomba y son zonas altamente tocadas. Entonces ahí tenemos que volver a higienizarnos las manos. El entorno del paciente es todo, es la cama, es la mesita de luz, es la bomba, es el monitor. Bueno, ahora pasamos a otras medidas que son, por ejemplo, la higiene hospitalaria. Esta la realiza el personal de limpieza, que es parte importante de todo este proceso, porque evitamos así la propagación de los microorganismos. Para esto, el equipo de limpieza tiene que tener una capacitación previa de cómo hacerlo, de qué rejillas usar, cuándo, en qué lugar, porque no es lo mismo usar una rejilla para un baño que usarla para el entorno propiamente dicho del paciente, lo que es una limpieza diaria, lo que es una limpieza profunda cuando el paciente se va de alta. Y también lo que ellos tienen que saber es poder identificar los carteles de aislamiento. Después tenemos la vigilancia activa. En la institución se realizan hisopados mensuales en todas las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales a todos los pacientes internados. Y cuando tenemos un paciente colonizado y hay un paciente que estuvo en contacto, a ese paciente también se lo hisopa. Después tenemos la capacitación continua, siempre se realiza a través de charlas de higiene de manos, con recomendaciones del manejo de los dispositivos, se hace en simulación, se hace en capacitación incidental. Y la participación activa en todo el equipo interviniente, que aquí lo más importante es la comunicación dentro de todo el equipo. Y acá tenemos un rol muy importante como enfermeros porque somos los que estamos 24 horas con el paciente. Y después la tabulación y presentación de los resultados,
Desde el Servicio de Control de Infecciones se hace la medición y la tabulación para medir el impacto de la aparición de estos microorganismos multiresistentes. Una vez que nosotros tenemos ya el paciente detectado y con el hisopado positivo para el organismo multiresistente, tenemos que colocar el cartel, que es el cartel amarillo. En este momento están conviviendo estos tres modelos de carteles, los tres son válidos. Y se han cambiado por ahí el que está más a la derecha, que es el que se pega ahora en las puertas de algunos lugares como los CIN, por ejemplo. Y bueno, acá hablamos siempre de la higiene de manos, el uso de camisolín, de los guantes. Y tenemos que recordar que cada vez que entra un equipo a la habitación, hay que limpiarlo antes y después. Y estamos nosotros también para ver eso, que si vienen a hacer una placa, si vienen a hacer una ecografía, a veces pensamos que están limpios y no nos dimos cuenta que entraron sin limpiarse. Y eso hace que cuando va otro paciente sigamos transmitiendo el microorganismo. Bueno, aquí tenemos los objetivos y beneficios esperados. Antiguamente los pacientes que estaban colonizados con el multiresistente estaban aislados por siempre. Se iban y volvían después de años y seguían con el aislamiento. Ahora con la aparición de nuevos hisopados positivos de estos organismos multiresistentes, hizo que el Servicio de Infectología e Epidemiología elaborara un algoritmo de manejo para que estos pacientes se pudieran levantar el aislamiento, y está basado en la evidencia científica, buscando garantizar, reducir y estandarizar. Garantizar que la atención sin comprometer el control de la transmisión del multiresistente, reducir los días de aislamiento innecesarios, porque tiene también sus consecuencias psicológicas y económicas. Dentro de las psicológicas podemos hablar del aislamiento de estos niños. Cuando están aislados dejan de interactuar con sus padres, dejan de poder ir a las salas de recreación, a las salas de adolescentes, no pierden la educación porque tampoco se entra a estas habitaciones multiresistentes, pensando siempre en lo importante que es para estos chicos la educación, que son chicos que tienen internaciones muy prolongadas. Y después también el impacto en el personal de salud, porque el enfermero, sobre todo, tiene el tiempo que le lleva la atención de este paciente. Y la parte económica, porque una vez que tenemos un paciente colonizado, inhabilitamos automáticamente la cama de al lado, porque tiene que tener habitación individual. También el uso de insumos, del EPP, acá por ahí tendríamos que recordar también, cada vez que tenemos pacientes aislados, sobre todo, llevar la menor cantidad de insumos a la habitación, porque pensemos que ese paciente, cuando se va de alta, todo eso se tiene que descartar. Otra de las partes económicas es cuando el paciente se infecta, tenemos que escalar en el antibiótico para el tratamiento, y los antibióticos son de altos costos. Después tenemos que estandarizar los criterios para el cese del aislamiento, manteniendo bajas tasas de transmisión intrahospitalaria. El cese del aislamiento siempre lo va a dar solamente el equipo médico de epidemiología e infectología. Son los únicos autorizados a levantar ese aislamiento. Y acá una nota a modo ilustrativo. Cuando hablamos de escalar los antibióticos y de los altos costos del antibiótico, un antibiótico que es a los que tenemos que escalar si estos pacientes multiresistentes tienen resistencia a otro, cuesta una ampolla nada más 520.000 pesos. Si pensamos en 10 ampollas, nos vamos a los 5 millones, y pensemos que no estamos completando el tratamiento tampoco del paciente. Por eso el arduo trabajo de nuestro equipo médico de infectología y epidemiología es racionalizar el uso de antibióticos. Y a veces no es monoterapia, sino que tenés que combinar Claro. varios mecanismos de resistencia, así que aún más precios. Totalmente.
Acá vamos a hablar de los algoritmos. Bien, en el consenso que les mencionábamos, así como decía nuestra supervisora Mirta Carbonaro, es reciente, ¿sí? Fue publicado en el año 2024. Y aparte de los manejos y recomendaciones que hemos ido viendo, tenemos dos algoritmos. El primer algoritmo es de manejo de ingresos de pacientes con factores de riesgo, que no estén colonizados pero que tengan factores de riesgo. ¿A qué llamamos factores de riesgo? Bueno, aquellos pacientes que vienen derivados de otras instituciones, derivados que estén internados en otra institución o que hayan estado internados en los últimos 3 meses en una terapia intensiva o neonatal de otra institución. Cuando esos pacientes ingresan, automáticamente se les debiera colocar el aislamiento de contacto simple, ¿sí? Que es para los que están fuera del hospital. El aislamiento de contacto simple consta de higiene de manos y guantes, ¿sí? Y al ingreso se le realiza un hisopado rectal. Como pueden ver en la imagen, tenemos 3 tubos actualmente para la toma de muestra. Como pueden ver en la imagen 1, ¿sí? El hisopo es más largo que el tubo. Entonces, esto es solamente a modo de recordatorio, que una vez que se toma la muestra, el hisopo se debe romper para que ese tubo quede correctamente cerrado para mandarlo al laboratorio. Se le toma el hisopado rectal, queda aisladito y cuando el resultado da positivo, se escala el aislamiento, sí, y se le colocamos el cartel amarillo, el aislamiento por OMR, que ya mencionó mi compañera, y si el resultado da negativo, se da el alta del aislamiento. ¿Esto para qué lo hacemos? Bueno, justamente para disminuir el riesgo de que tengamos pacientes que hayan estado colonizados en otras instituciones y que puedan diseminar, digamos. Porque, no sé si todos lo saben, pero bueno, les aclaro, lo que es un paciente colonizado de un paciente infectado. Un paciente colonizado significa que estuvo en contacto con un germen multiresistente y que eso ahora forma parte de su tracto gastrointestinal, ¿sí? No le hace nada al paciente en ese momento. Ahora, si el paciente se descompensa por otro motivo o se produce una translocación, si esa bacteria pasa a zonas como la sangre o en otros lugares donde no debiera, ya sea en orina, ¿sí? O en el líquido cefalorraquídeo, supónganse, ahí se infecta. Un paciente colonizado puede estar tranquilamente normal, sin ningún síntoma, ¿sí? Pero sin embargo estar colonizado. Entonces lo que buscamos con esto es justamente detectar tempranamente y poder aislar a aquellos pacientes que vengan colonizados. Bien, acá simplemente recordarlo, ¿sí? Que la toma del hisopado, ¿sí? El hisopo tiene que contener restos de materia fecal. No sirve enviar una toma de muestra que no tenga nada, ¿sí? Es feo decirlo, pero se tiene que observar un poco sucio, ¿sí? El hisopo, porque si no es una carga de insumo que llega al laboratorio y la muestra está mal remitida o no está bien tomada. Entonces, el hisopo tiene que estar un poquito sucio con materia fecal. Ahora, cuando el paciente está ostomizado, ¿sí? Recomendación es que se tome de la ostomía, porque si pones un paciente con un ano imperforado, no sirve que yo le tome una muestra rectal si está ostomizado y tiene la materia fecal por la ostomía. Entonces, para tener esos recaudos. Bueno, con respecto al algoritmo 2, ¿sí? Es para el cese del aislamiento. Es el manejo de aquellos pacientes que vuelvan a la institución después de más de 3 meses que se haya ido del hospital. O sea, después de 3 meses de que el paciente tuvo el positivo de la colonización o infección. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente, y hablando de nuestros pacientes son generalmente crónicos y suelen tener internaciones más allá de prolongadas, sino que van y generalmente de tener se reinternan, eso quiero decir, gracias. Entonces, si el paciente dio positivo en una internación y pasaron más de 3 meses, ¿y por qué decimos 3 meses?
según los estudios científicos, la colonización de un paciente por un germen multiresistente se estima que al mes empieza a bajar, muchas veces a los 3 meses ya no está colonizado. Algunos pacientes pueden estar colonizados hasta 1 año o más, inclusive. Entonces, por eso es el corte de 3 meses. Cuando el paciente, posterior a 3 meses del primer positivo, ingresa al hospital, entonces, cuando ingresa en nuestra institución, nosotros tenemos una alerta. Ese paciente ya está marcado con un cartel verde, digamos. Entonces ya uno sabe que si tiene ese cartelito verde es porque tiene un aislamiento multiresistente. Cuando ingresa se lo aísla con el cartel amarillo, ¿sí? Y se le realiza un hisopado rectal, que sería de control. Si este resultado da negativo, a partir de ese negativo se realizan, ¿sí? Hisopados rectales semanalmente, ¿sí? Hasta obtener 3 resultados negativos. Como bien lo explicó mi compañera, si un paciente, ¿sí?, tiene 3 negativos, se informa al servicio de epidemiología e infectología y ellos hacen una evaluación individual, ¿sí? Se fijan si este paciente tuvo internaciones entre medios, si recibió antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Y una vez que da el ok, recién ahí se levanta el aislamiento. O sea, si bien enfermería y el médico que está en la sala tiene un rol fundamental, porque es quien va a estar con ese paciente y le va a realizar los hisopados, la palabra final lo tiene el servicio de epidemiología e infectología, viendo varias variables, aristas, ¿sí?, para poder desaislar a este paciente. Ahora, si el resultado del hisopado da positivo, ese paciente continúa con el aislamiento multiresistente, ¿sí?, y se van a repetir semanalmente los hisopados hasta obtener 3 negativos. La idea es que esto se cumpla. Todavía estamos en proceso de llevarlo a cabo, ¿sí? Cuesta, porque es verdad que es una responsabilidad desaislar a un paciente, pero la idea es optimizar el aislamiento, ¿sí?, por todos los beneficios que ya mencionó mi compañera. ¿Qué más con esto? Ahora, existen algunos criterios que deben cumplir los pacientes para desaislarse o algunos criterios de exclusión, ¿sí?, a tener en cuenta para el cese del aislamiento. No formarían parte de este posible desaislamiento aquellos pacientes, ¿sí?, que tengan algún tipo de ostomía, ya sea colonostomía, ileostomía, urostomía, traqueostomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien se debe evaluar cada caso individual, estas ostomías favorecen la diseminación de microorganismos en el entorno, ¿sí? Entonces es esa la razón. Y bueno, y acá para ver, pueden participar también a través del chat, ¿sí? Les vamos a tomar una pequeña prueba. Esto es a modo de ejemplo, ¿sí?, para ver si prestaron atención a lo que estuvimos diciendo, la idea es de cómo se debería proceder ante diferentes casos. ¿Quieres decirlo vos? No, decime, yo te digo así. Ah, bueno, bien. Bueno, suponete un paciente que tiene una enfermedad de base, un síndrome de intestino corto, que tiene una ileostomía. Fue positivo en el 2022, ¿sí? En enero del 2022 tuvo KPC y en el 2024 se reinternó, o sea, el año pasado se reinterna y le toma la muestra de la ostomía, que fue muy bien tomada, con 2 resultados negativos. Esta vez, sí, vuelve a nuestro hospital, se interna para un tratamiento por deshidratación secundario a aumento de pérdidas por la ostomía y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo deberíamos proceder? Este paciente ingresa, ¿sí? ¿Cómo procedemos? Primero, no requiere aislamiento, es un resultado KPC viejo. Segundo, se aísla al paciente con cartel para OMR, que es el cartel amarillo. Y tercero, se coloca cartel de aislamiento de contacto simple, que es el verde, y se realiza hisopado. ¿Qué creen? Levanten la mano por la opción 1. ¿Alguien le retira el aislamiento? Dicen 3 en el chat. Dicen 3. Bueno, acá el 1 nadie. El 2, la opción 2.
El 2. Bueno, tenemos 2. Acá, ¿quién? Una. ¿Alguien más por el 2? 2, 3, 4, 5, 6. Bien. ¿Y la opción 3? Que le colocamos uno simple. 3. Hay muchos en el chat que dicen 3. Muchos 3. Bueno, a ver la opción correcta. Se aísla al paciente con cartel amarillo. ¿Y por qué? ¿Por qué sería? Porque tiene una astomía, ¿sí? No sería un candidato para un test de aislamiento y podría ser un diseminador de organismos multiresistentes. Tiene 2 hisopados en realidad. Y tiene 2 hisopados, sí. Así que bueno, por esas razones se diría el 2. Sí. Y probablemente este paciente no sería candidato para levantarle el aislamiento porque Es tiene uno de los astomía, pacientes ¿sí? de piso. Al menos que en algún momento deje de estar ilistomizada. Bien. La detección de un paciente colonizado infectado con OMR es una garantía de una atención segura y eficiente, ¿sí? Con esto, con el paciente aislado y cumpliendo las recomendaciones, evitamos el riesgo de diseminarlo, ¿sí? Ejemplo 2, segunda opción. Bueno, ingresa un paciente con enfermedad de base que tiene una cardiopatía congénita, colonizado con NDM desde junio del 2020. No tiene hisopados de control, no hay registros de internaciones desde el 2020 y ahora se interna para una corrección quirúrgica. ¿Qué haríamos con este paciente? La opción 1 no requiere aislamiento, es un resultado KPC viejo. La 2 se aísla al paciente con cartel para OMR o se realiza hisopado. Y la opción 3 es colocar cartel de aislamiento de contacto simple y se realiza el hisopado. Opción 1, ¿quién dice? Opción 1, levanten la mano. Ninguno. ¿Y por la opción 2? Opción 2, la opción 2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y opción 3? Está repartido entre el 2 y el 3. Bien, la opción correcta sería el 2, ¿sí? El paciente, si bien es un resultado de NDM negativo, no tiene internaciones entre medios, ¿sí? Es un paciente que se interna para una corrección quirúrgica, pero no tiene ningún resultado negativo. Entonces, la opción sería aislarlo con organismo multiresistente y este sí podría ser un candidato a desaislarlo una vez que tengamos los 3 resultados negativos, ¿sí? La última palabra la tendría la doctora María Teresa, pero podría ser un candidato. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿estás de acuerdo? Bueno, el cese del aislamiento efectivo brinda una atención segura. Cada decisión cuenta y cada paciente importa, ¿sí? Por todos estos beneficios que comentaba Estela, del hecho de que pueda recibir educación, de que pueda ir a la sala de juegos, de que pueda llevar una calidad de atención más humanizada también, ¿sí? Y por último, el ejemplo 3. Bueno, el paciente derivado del Hospital X de antecedentes estuvo internado 21 días en una terapia intensiva, colonizado con MBL, ingresa a terapia intensiva en RM, con catéter venoso central, con sonda vesical. El hisopado de ingreso a nuestra institución es negativo. ¿Cómo procedemos? No requiere aislamiento porque nuestro hisopado da negativo. Se aísla al paciente con cartel de MR o MR hasta obtener resultados negativos, o se aísla al paciente con cartel para OMR durante toda la internación. ¿Tenemos? ¿Qué dice opción 1? Opción 1, ¿alguno no lo aísla? Bueno, nadie se anima a desaislar. Bueno, opción 2, aislamos a ese paciente hasta obtener 3 resultados negativos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Está repartido, 1 y 2. 1 y 2, bueno. Y la opción 3 dice se aísla al paciente con cartel para organismo multiresistente durante esta internación.
¿Nadie? ¿La 3? La 3 de acá, una 3. Bien. Bueno, acá pusimos que se aísla con cartel de organismo multiresistente durante la internación, sí. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el paciente estuvo internado 21 días y viene a nuestra institución con resultado de colonización positiva. No pasaron los 3 meses que es el periodo mínimo en el que podría estimar que uno que empieza a decolonizarse. Y aparte, está todo invadido, sí, tiene todo. Y por otro, estos son casos reales, digamos, de momentos en donde uno se plantea, ¿y cómo prosigo? Son casos reales que tenemos, que vienen pacientes derivados, pero acá nos da todo negativo. Una acotación que hacemos para los que son de afuera es que acá se pone la alerta al paciente cuando el resultado es positivo acá, digamos. Ese paciente no tiene la alerta verde como tienen los que dieron positivos acá porque nunca positivizó nada. Sin embargo, un paciente que está invadido y que nos informe que esté colonizado positivo, lo tomamos como una alerta y durante toda esa internación ese paciente va a quedar aislado, ¿sí? Si el paciente se va de alta y vuelve, bueno, ahí probablemente ya sea otra la cuestión, no se lo va no va a aislar, digamos, eso se reverá. Pero que nos informen a nosotros de que ese paciente fue positivo, lo tomamos como positivo. Puede que se les pase que el paciente sí esté colonizado y no nos hayan informado, pero si nos informan es porque generalmente no se equivocaron y ese paciente estaba colonizado, ¿sí? Basta un resultado positivo para considerar que ese paciente está colonizado. Así que muy bien algunos, otros si quieren releer el consenso. Los que son de este hospital, en la intranet pueden consultar, ¿sí? Ahí están las diferentes recomendaciones y los algoritmos para tener en cuenta. La idea es ir desailando a aquellos pacientes que tienen resultados positivos de años atrás, ¿sí? Con eso optimizamos, mejorando la calidad de atención de los pacientes y también optimizando los recursos del hospital tan necesarios en la situación actual en la que vivimos. Así que muchas gracias por estar acá presentes, gracias por estar en el chat y bueno, esta es una foto de cómo está conformado el equipo de control de infecciones. Así que muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Consulta a una colega desde Trelew, Sí. ¿dónde pueden encontrar evidencia sobre el cese de aislamiento? Bueno, justamente es lo que mencionaba en el principio la supervisora de control de infecciones. Es una situación no resuelta, diría el CDC. Es controversial, ¿sí? No está muy bien claro y descrito en qué momento debieran ser desaislados estos pacientes. Por eso se mencionaba que acá se hizo todo un análisis de qué tenemos, ¿sí? Desde cuánto tiempo dura la colonización de un paciente, de qué factores de riesgo tienen, ¿sí? Por eso es que se toma un corte acá de a partir de los 3 meses recién empezar a buscar el test de aislamiento. No sé si la doctora... En los protocolos de atención igual pusimos ahí bibliografía que puede la colega de Trelew consultar, de dónde sale esto de los 3 meses, de 3 cultivos, así que ahí puede ver lo que tiene evidencia, digamos, que como vos decís, no es tan categórica, no es de alta nivel, pero nos sirve. Para que lo puedas escuchar. Yo a la doctora igualmente le voy a pasar el micrófono. En donde nosotros escribimos todo este protocolo de atención, en la parte de la bibliografía surge por qué empezar a ver la decolonización a partir de los 3 meses, por qué son 3 y no 5 como hacíamos antes, por qué no siempre se hace tan seguido como se hacía antes, es decir, lo que vos dijiste, se ahorran recursos y por otro lado se hacen las cosas con la mejor evidencia disponible, que tal vez no es de altísima calidad, pero que sí nos sirve para, en este caso. Así que en protocolos de atención y en las guías de microorganismos multiresistentes de ITSA CDC también surgen algunas recomendaciones, pero es todo, digamos que nosotros tratamos de meter todo como para que quedara lo mejor evidencia disponible. Nosotros hicimos nuestro propio consenso, que es lo que nos estamos probando a ver si nos está sirviendo para poder levantar el aislamiento de los pacientes que están afectados por microorganismos multiresistentes. Así que bueno, pienso yo que
digamos, interpelando a la literatura, cada institución podrá valerse de sus propias estrategias y generar sus propios consensos institucionales e ir viendo qué es lo que les sirve para poder sacarlo mejor, ¿no? Y poder optimizar recursos, aislamientos, camas y todo. No sé si tienen otra pregunta más. Por aislamiento simple, si utilizan guantes, camisolín. Claro, bueno, con respecto al aislamiento de contacto simple, en nuestra institución lo que este cartel implica es higiene de manos, fundamental, sí, eso es principal, y el uso de guantes. Eso es para este aislamiento. Ahora, sin tener en cuenta que el paciente, o sea, esto es con todos los pacientes, estén infectados o colonizados o no, ¿sí? Existe lo que se llama precauciones estándar. Dentro de las precauciones estándar existe el uso de equipos de protección personal que son, bueno, el barbijo quirúrgico, el camisolín, los guantes, ¿sí? El protector facial, si quieren. Y eso es algo que con pensamiento crítico cada personal de salud va a utilizarlo con el paciente. Si yo, supóngase como ejemplo, ¿no? Me acerco a un paciente, ¿sí? Que ingresa, que no sé qué tiene, ¿sí? Pero yo veo que tiene muchas secreciones y lo voy a aspirar, me voy a lavar las manos, me voy a colocar unos guantes, si es un paciente traqueostomizado, supóngase, o un paciente con diarrea, y voy a agregar un camisolín, ¿sí? Pero esto es según la percepción de riesgo, estar en contacto con fluidos con todos los pacientes, sin que sepa yo qué tiene, si tiene o no positivizado algo. Esto lo uso con todos. Cada personal de salud, teniendo en cuenta, ¿sí? A qué se enfrenta, ¿sí? Con cada paciente, se coloca el equipo de protección personal que considere necesario para esa protección bidireccional, para protegerse al mismo, tanto así también para el paciente. Ahora, el cartel de contacto simple es higiene de manos y guantes. Si yo voy con un paciente que está aislado con eso, y si tiene diarrea, bueno, me coloco un camisolín más allá de que tenga ese cartel, digamos, me lo coloco como precaución estándar. Eso es lo que quiero aclarar. Lo que quiero hacer es un comentario. Nosotros en nuestro hospital tenemos dividido en 3 tipos de carteles diferentes con respecto al aislamiento de contacto. Si uno va a la bibliografía, el aislamiento de contacto es nuestro cartel amarillo, es decir, el uso de, en lo posible, habitación individual, elementos de atención de uso exclusivo, y para ingresar a la habitación del paciente uno tiene que utilizar, bueno, higiene de manos, colocarse el camisolín, los guantes por encima del puño del camisolín y atención al paciente. Eso es lo que dice la bibliografía cuando uno habla de aislamiento de contacto. Nosotros, para optimizar, y de acuerdo, bueno, también a los años que llevamos porque una de las primeras tareas que hizo este hospital una vez que se inauguró, desde el área de control de infecciones, fue trabajar en sistemas de aislamiento. Bueno, nosotros hemos dividido el aislamiento de contacto en 3 contactos diferentes. Uno es el contacto simple, que es lo que acaba de explicar Virginia recién, que se coloca en la cabecera de la cama del paciente, y que, bueno, tiene, digamos, un requerimiento que es la higiene de manos, el lavado de manos y el uso de guantes, para hacer lo que quieran con ese paciente. E ir agregando, todos los sistemas de aislamiento siempre van complementados con las precauciones estándar. Después tenemos el cartel, ese es de color verde. Después tenemos el cartel amarillo, que es para los organismos multiresistentes, que lleva digamos, los elementos, los EPP, que es higiene de manos, el uso del camisolín, guantes, elemento de atención, que es todo lo que expliqué recién. Y por último tenemos un tercer cartel de aislamiento de contacto que es exclusivo para el clostridioides o Clostridium, como todo el mundo lo conoce, difíciles. Son pacientes afectados por una diarrea, por esta bacteria, y que nosotros los separamos del cartel amarillo, porque lleva exactamente lo mismo, porque tiene dos excepciones que lo diferencian del cartel amarillo, que es higienizarse las manos con agua y jabón o con algún jabón antiséptico, porque el Clostridium es, digamos, resistente al alcohol, o sea que no hay que usar alcohol para lavarse las manos. Esa es una de las excepciones. Y la otra excepción es que la limpieza y desinfección de la superficie del medio ambiente debe hacerse con soluciones cloradas,
un poco concentrada, que tiene que ser a 1000 partes por millón según dice la bibliografía. Por eso es que los separamos, pero esto tiene que ver con una cuestión educativa a nivel institucional. Esto les sirve a la empresa de limpieza, que cuando ven el cartel blanco, que es de contacto, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe que tiene que mandar a la mucama la lavandina, digamos, concentrada, o sea, ellos ya saben todo lo que tienen que hacer, tiene que ver con una cuestión más que nada educativa. Pero el cartel de aislamiento de contacto simple y el de Clostridium difficile no existe en la bibliografía. Esto es Garraham, digamos, una optimización del aislamiento de contacto para nuestro hospital. Bueno, eso se lo quería aclarar porque no lo van a ver en otros lados, y si lo ven, porque por ahí también les sirvió y lo copiaron de acá, y bienvenido sea para los que se los copiaron, ¿no? Obviamente. ¿Tiene alguna otra consulta? No, tenemos conectados de varias provincias. Tenemos desde Chaco, Corrientes, bueno, Misiones, Trelew, Catamarca. Bueno, muchas gracias por la atención. Y para los que pidieron bibliografía, por ahí para el cese de aislamiento exclusivamente no lo encuentren, pero sí hay un montón de información con resistencias antimicrobianas y las recomendaciones desde el CDC, también la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, ¿sí? Y a nivel Argentina sí también van a encontrar algunas recomendaciones desde el Ministerio de Salud y a través del VIDA, que tiene también una parte que habla de organismos multiresistentes. Así que todas las recomendaciones las van a encontrar ahí. Muchas gracias.